bienvenida en el plató de Córdoba TV a Abén Aljama Martínez. Abén, muy buenas tardes, bienvenido. Y también nos acompaña Rafael Bermúdez Cano. Rafael, muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Ellos son Rafael, vicepresidente, y Abén, por su parte, responsable de ese catálogo en Córdoba, miembro también de esta organización, Grupo Espeleológico G40. En primer lugar, tenemos que decir que nos encontramos en el mes cuyo primer día marcaba el 10º aniversario de esta organización, que nacía un 1 de diciembre de 2004, veía la luz este movimiento de descenso al mundo subterráneo. Habéis escrito en alguna ocasión, tal vez la última frontera todavía no conquistada, ¿verdad? Nos quedamos con esa imagen tan evocadora, así que comenzamos pues felicitándoos y deseando de corazón que esta familia pues cumpla muchos años más y siga encontrando pues muchos aliados en el camino. Bueno, pues eso esperamos que de aquí adelante sea. Pues nada, queríamos hacer en principio en esta primera entrevista una introducción a lo que es la espeleología en general, un deporte de estos minoritarios, no de los conocidos dentro de los deportes de aventura, que como su propia palabra indica, la espeleología, si te fijas, es el único deporte que tiene este sufijo, ¿no?, de logía, porque no solo, por una parte, tiene una doble articulación. Por una parte tenemos el deporte puro y duro, lo que es entrar a una cueva, visitarla, explorarla, si son temas verticales, instalarla, poner sus cuerdas. Eso es uno de los trabajos que se hace, pero no nos dedicamos simplemente a eso, como otro deporte, sino que también tenemos un cierto factor de ciencia, de estudio. Nosotros llegamos a una cueva y hacemos un levantamiento topográfico, hacemos la topografía, por ejemplo, con cualquier otro espeleólogo o otra persona que se dedique a entrar a esta cavidad, pues ya la puede reconocer, sabe los metros que tiene, sabe el material que debe utilizar para ello, porque también y después se colabora en otra serie de estudios, se habla de su historia, qué es lo que se necesita, lo que no se necesita para ver esa cavidad, y una serie de cosas que entran también dentro del campo de la ciencia. Se hacen colaboraciones con la geología, con la arqueología, porque en nuestras exploraciones las cavidades de la subbética, sobre todo en particular, son muy ricas en restos arqueológicos, sobre todo en prehistoria, en neolítico, y nosotros pues de vez en cuando nos topamos con esa serie de hallazgos y ya los dejamos, pues colaboramos con el que ya tiene que trabajar en ello, que son los arqueólogos. Rafael lo explica de manera muy modesta, pero hay que decir que a lo largo de esta década, de estos 10 años, han sido muchísimas las aportaciones que han llegado gracias a esas excavaciones realizadas por G40. Una muestra, pues en la mención que a vuestro trabajo en la Cueva de los Murciélagos de Zueros se realizaba desde el prestigioso blog de alcance nacional, la Bitácora de Genry, del periodista Enrique Garcés, también con motivo de la actividad espeleoarqueológica del 24 de octubre en la Cueva de los Mármoles de Priego, también un medio de comunicación, concretamente el periódico Adarve, en un evento pues realizado de manera conjunta, como otros tantos, con la Universidad de Granada. Se realizaba ese estudio, ese acercamiento, y la verdad es que si nos adentramos en ese perfil de Facebook y en esa página web, vemos que no deja de actualizarse, que esa actividad no cesa en ningún caso. Por eso yo os comentaba antes de entrar en directo que me encantaría que en sucesivas ocasiones siguiéramos muy de cerca todas y cada una de esas intervenciones que habéis ido realizando. Como decíamos, son 10 años y a partir de 2010 pues nos acercamos a la propia Córdoba, ¿no? Y es algo de lo que tú, Abén, eres responsable, ¿no? Sí, bueno, digamos que, como ha dicho Rafa, pues en la subbética es donde se encuentra la mayor parte de cavidades, es donde está la roca caliza y demás. Se han catalogado hasta el momento más de 800 cavidades. Y bueno, en Córdoba pues nos encontramos con cuevas más pequeñitas, con abrigos, que aunque no tienen interés espeleológico la mayoría, pues sí que tienen un interés histórico, porque han estado albergadas por alguien o porque tienen una leyenda. Entonces, en esta zona, en Córdoba, en Sierra Morena, a lo que nos dedicamos mayoritariamente es a hacer este trabajo que ha hablado antes Rafa, sobre muchas cuevas artificiales como canteras, minas de agua y minas también de extracción de material, pero de vez en cuando aparecen también algunas cuevas naturales que son bastante interesantes. Por ejemplo, sin ir más lejos, hace poco hemos explorado una cueva en Hornachuelos, sí, con medio kilómetro de desarrollo, con bastantes formaciones y hasta el momento es la más bonita que hemos encontrado por esta zona, junto con Covalinda y otras de esa envergadura.
Estamos viendo en estos momentos unas imágenes, ¿verdad?, que nos habéis facilitado y que nos hablan, ¿no?, de pues, lo necesariamente cauteloso que tiene que ser este trabajo. Seguís, además, y hemos podido verlo eso pues, en todos los acercamientos a esas diferentes intervenciones, que sois muy cuidadosos, que seguís un protocolo, ¿verdad?, que no se rompe nunca, que ponéis especial celo en no alterar nada de esos espacios que os encontráis, desde ese respeto no solo ya a las maravillas que se esconde en el subsuelo, sino bueno, pues también hay que decir que bueno, pues cuidando esa integridad, ¿no?, que en ningún momento se debe pues poner en peligro, pero bueno, el riesgo que entraña está ahí, ¿no? Me imagino que eso vaya en el ADN de todos los miembros del equipo. Pues nosotros intentamos seguir, una vez que entramos en los subterráneos, alterarlos lo menos posible. Tanto ya en la fauna cavernícola que nos encontramos con murciélagos sobre todo, pues se intenta entrar en las épocas donde no están anidando, no están hibernando, y siempre pues intenta hacer el mínimo impacto posible. Hay que entrar, hay que explorar, ¿no? A veces hay que instalar las cavidades, pero una vez que eso, pues hacerlo con la mayor responsabilidad posible, sabiendo lo que tenemos entre manos. Y no solamente eso, sino que ahora, por ejemplo, en Córdoba tenemos el problema que las cavidades que están tan cerca de lo que es la ciudad, muchas se encuentran llenas de basura y demás. Y ahora, por ejemplo, queremos entrar en un proyecto de limpiar esas cavidades y ponerlas en valor dentro de lo posible. Permanentemente con ese trabajo de estudios sobre el terreno, esos posteriores informes que realizáis, que luego pues ponéis en circulación, ¿vale?, para que todos los cordobeses y todas las personas que quieran pues adentrarse en las mismas, aunque sea de manera virtual, puedan hacerlo. Seguimos viendo imágenes de estos descensos que se hacen evidentemente con toda la seguridad del mundo. Me imagino que es apasionante, ¿no?, porque muchas veces os sabéis, bueno, testigos de algo que quizá ha estado oculto demasiado tiempo. Esto también nos da una idea de la necesaria puesta en valor, porque esa expresión que utilizaba Ben es tremendamente, muy adecuada, muy acertada, de todo lo que sucede debajo de nuestros pies, ¿no? Una de las cosas que más me ha gustado siempre de la espeleología es el hecho de que hoy en día todo está descubierto, todos los miles han andado, pero bueno, esto de salir un día que te sale a la subbética o que era la ciudad de Córdoba y a media hora a la hora has descubierto una nueva cueva, has desobstruido una boca que estaba tapada y te encuentras con un sitio que donde nunca nadie se ha visto, que son los ojos tuyos los primeros que lo ven. Eso es una de las alicientes para mí de lo que es la espeleología. Sí. Venimos de unos meses de intensísima actividad. Bueno, nos hemos encontrado hace muy poco con esa revisión topográfica en la cueva del Puerto, en Calasparras, Murcia, el informe sobre las cavidades existentes en ese tramo inferior del arroyo Pedroche y sus arroyos tributarios, elaborado para las jornadas sobre valores ambientales. Y bueno, pues sí, se sigue avanzando, ¿no?, dentro de ese proyecto, tras las huellas de la espeleología cordobesa, incluido ese Andalucía Explora, ¿no? Es mucho lo que al ciudadano de a pie pues le queda por conocer, ¿no?, este trabajo que estáis realizando y del valor, el potencial de la espeleología, ¿no?, en general. Son muchas las actividades. Bueno, el grupo siempre nació ya desde sus primeros momentos con una serie de objetivos. La primera es la catalogación de las cavidades de Córdoba. Al día de hoy pues ya tenemos 800 y pico cavidades, cerca de las 900, en todo lo que es la provincia de Córdoba ya catalogada. En Córdoba capital... Córdoba, 55 tenemos ahora mismo en Córdoba capital, que parecía que no había cuevas. Sí, de hecho, siempre se ha creído que la subbética era el sitio donde estaban las cuevas y que fuera de ello, que tenemos muchas cavidades fuera y muchas cosas por descubrir todavía fuera de lo que son la subbética, la Sierra Romorena cordobesa. Otra de las cosas que se ve es la formación de nuestros miembros. Siempre se intenta formar a nuestros miembros, se realizan cursillos de aprendizaje continuamente, y la divulgación. Estamos aquí hoy, por ejemplo, con el tema de divulgación, y todo nuestro trabajo. Nosotros no queremos que nuestro trabajo se quede en un cajón o se quede guardado en nuestros archivos. Nosotros siempre intentamos que esa información pase de hecho a cualquier cordobés o cualquier persona. De hecho, ya se han publicado, en lo que es el catálogo, se publicó en el 2005 y se volvió a publicar en 2009, se volvió a publicar. Un catálogo es una cosa que siempre se está moviendo, que siempre se están realizando nuevos descubrimientos y siempre se va introduciendo todos los estudios, todo lo que se va haciendo, se va introduciendo en el catálogo, una cosa viva que se sigue haciendo día a día y mes a mes. Ha hablado de la cueva del Puerto de Calasparras,
en nuestro grupo es que está un poquito, que el tema muy centrado también en el tema de la topografía. Sí. Incluso a nivel nacional ya ha reconocido el trabajo del G40. Y entonces pues ya nos han llamado para diferentes, no solo estamos trabajando en Córdoba, sino que ya nos llaman para hacer diferentes proyectos. La astrología es un mundo que nos conocemos todos, nos llaman mucho, nos relacionamos con grupos a nivel nacional, pues nos llaman, mira que tenemos este trabajo que nos interesa. Y fue, por ejemplo, la topografía esta, que nos llamaron de Murcia para hacer una cueva abierta al público desde hace algunos años, y querían abrir una segunda zona visitable, y querían empezar con tener una buena topografía de esa zona, y por eso fuimos a Murcia. Y otra de las cuevas que se está haciendo ahora mismo es la cueva de los murciélagos de Sueros, que llevan 3.400 metros de topografía. La hemos colocado en la primera cueva cordobesa que entra dentro del catálogo de cavidades de España, que es cuando sobrepasa los 3.000 metros, y se está haciendo una topografía integral de toda la cavidad y exploración de toda la cavidad. Y eso ya llevamos bastantes meses, ya años con ese trabajo, años. Y pues lo fructífero que ha sido ese 2014, intentabais hacer un resumen el pasado 15 de noviembre en Villaluenga del Rosario, en Cádiz, dentro de esas jornadas Andalucía Explora, pues trasladando, ¿no?, a todos los asistentes lo que ha dado de sí todo este trabajo. Como decís, son meses y meses, y en muchos casos años, a los que nos obliga, ¿no?, el llegar realmente a ese fondo de la cuestión, a ese espacio que estabais buscando. Mucho lo desconocido, mucho todavía por conocer, y bueno, pues hablamos efectivamente de un grupo con un nombre y apellidos contundente, con nombre propio a nivel nacional, y que sin embargo pues todavía necesita ser más conocido, ¿no? Quizá por tratarse de espeleología, pues quizá haya muchas personas que se sientan un poco alejadas y que no se den cuenta de que realmente está en la conciencia de todos y debe ser patrimonio de todos, debe preocuparnos absolutamente a todos. A vosotros que sois los que pues realmente descendéis y hacéis estas intervenciones, y a toda la ciudadanía, pues para empezar, cordobesa, de las subbéticas, que está a fin de cuentas ayudada por vosotros a descubrir más esplendor y más gloria en su pasado, ¿no? Que de alguna manera pues todavía queda camino por recorrer en ese sentido. Sí, sobre todo aquí en la capital, por ejemplo, yo creo que es un atractivo más. Claro. Hacer por ejemplo, una ruta de las cuevas, y en una ruta de senderismo incluir, de hecho ya la tenemos diseñada, pasar por todas estas cuevas que, como digo, no tienen mucha importancia espeleológica, pero sí histórica, y explicándolas, es una ruta más que se puede ofertar a la gente que venga a Córdoba. Entonces, en eso estamos. Y es que bueno, podemos poner cualquier muestra, muchísimos ejemplos. Por ejemplo, en octubre el hallazgo arqueológico en aquella cavidad del término municipal de Ovejo. Os encontrabais con ese espacio, esa sala denominada de la vasija, esos restos cerámicos adjudicables a la prehistoria reciente, de lo cual se informaba además directamente a la Delegación de Cultura y también a ese Museo del Cobre. Hay que decir que bueno, pues esta labor encomiable realmente pues facilita, ¿no?, y nos puede estar abriendo puertas a un pasado que desconocíamos, y es que bueno, pues se podría hacer una inmensa aportación con este descubrimiento, una cronología neolítico-calcolítica, y constatar así la hipótesis de esa existencia de una cámara sepulcral, ¿no? En muchas ocasiones tenemos las crónicas, tenemos los testimonios, por ejemplo, bueno, Juan Bernier, ¿no?, en su momento también daba esas pinceladas, pero pues teníais que llegar vosotros, ¿no?, para realmente realizar esa excavación, introduciros en ese viaje y constatar o no esa verdad, ¿no? Sí, en esta en concreto, por ejemplo, de Ovejo, ahí no teníamos constancia, por ejemplo, de hecho, cuando entramos, de que hubiera entrado alguien más o hubiera entrado algún... No, en esa sala no había entrado nadie. Habla de Juan Bernier, porque Juan Bernier es una figura que en la historia que nosotros conocemos mucho, porque dentro de la espeleología, de lo que es la historia de la espeleología, Juan Bernier tuvo mucho que ver con los orígenes de la arqueología, de la historia y de la prehistoria. Él siguió a su vez los pasos de otra persona también ilustre en estos temas, Antonio Carbonell y Joe Figueroa. Esos son los primeros que empezaron a hablar de arqueología, de prehistoria y de espeleología a la vez, porque ellos ya vieron ese vínculo que había entre unas cosas y otras. Y
ya he dicho antes, esta riqueza de patrimonio que tenemos en Córdoba, ya no solo fuera, en el exterior, sino en el subsuelo, pues hace que nosotros nos encontremos de vez en cuando una cueva, por ejemplo, en Novejo. Fue la primera vez que fuimos a catálogos como Novejo, según no había cueva en Novejo, según los catálogos, que no había nada recogido sobre cavidad de Novejo. Y preguntamos y nos dijeron, pues mira, hay una zona ahí que hay alguna cuevecilla. Estuvimos buscando y nos dimos con una cueva que lo que es la primera zona sí era conocida, pero nos dimos cuenta porque había restos de guano, de excremento de murciélago, de que una cueva tan pequeña no es normal que haya murciélagos, que debería ser más grande. Entonces hicimos una posición, hicimos una especie de escalada hacia los techos y gracias a eso pues encontramos una galería que nos llevó a una pequeña salita. Estamos hablando de cuevas pequeñitas, pero que dentro de ella pues sí, nos encontramos con unos restos cerámicos y una posible cámara sepulcral, porque tenía unas lajas de piedra de aportes ógenos que la habían traído de fuera, que no era de dentro de la cueva, y se supone que había algún tipo de losa o algo para tapar esos restos arqueológicos. Y como es el protocolo de actuación normal en estos casos, nosotros intentamos alterar lo menos posible. Se hizo nuestro trabajo, hicimos nuestra descripción, nuestra topografía, hicimos lo que tuvimos que hacer, nos salimos y de inmediato el día siguiente ya se hace un informe a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba, y se informa también al arqueólogo municipal, en este caso, al haberlo en Novejo, pues lo avisemos y nos pusimos a su disposición para visitarla en el momento que ellos quisieran y aportar nuestro granito de arena en este tema de la arqueología. Y sea pues siguiendo, pues como poníamos antes el ejemplo, las anotaciones de Juan Bernier, por ejemplo, pues refiriéndose al término municipal de Lucena, o ya pues llevados por las pistas de vuestras propias indagaciones y de ese largo camino ya que venís recorriendo en los últimos 10 años. Desde luego que os agradecemos muchísimo, no solo que hayáis estado hoy aquí con nosotros, sino toda esta labor también muy silenciosa, ¿no? Y muy apasionada en este ámbito, el de la bioespeleología, en busca de esas cavidades, estudios topográficos, esos vértices geodésicos, de los cuales nos dais buena cuenta, no solo en la página web, también en el perfil de Facebook, ese grupo espeleológico G40, lo vamos a encontrar muy fácilmente en las redes sociales, y a nosotros sí nos gustaría que esta fuera pues la primera de otras entrevistas, el primero de otros tantos encuentros en los que podamos ir pues bueno, desentrañando, ¿no? Desenmarañando esas intervenciones, como decimos, esas actuaciones, cómo se realizan, cómo nos pertrechamos para ellas y realmente pues participar de esta experiencia. Pues, estamos a vuestra disposición a cuando haga falta. Muy bien, pues Rafael, Abel, muchísimas gracias por haber venido. Nosotros. Os esperamos muy pronto, pero si no nos vemos antes, que paséis unas felices fiestas. Igualmente. Gracias.